Baruch Hashem, bendito, bendito es el Eterno y damos gracias porque realmente su misericordia es para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos acá celebrando Shabbat en Raíces de la Fe. Bienvenidos sean todos los hermanos que nos están viendo al otro lado de la cámara, en los videos, y estamos gozosos de estar acá presentes. Un aplauso para los hermanos acá de nuestra congregación, Raíces de la Fe. Les decimos a todos ustedes, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y bienvenidos. En esta tarde estamos gozosos de poder compartir con ustedes la enseñanza de Vayetze. Vayetze, que significa y se fue, y él se fue, y es prácticamente la séptima porción en el estudio de la Torah anual, o en el estudio anual de la Torah. Y es una porción bien interesante, porque es el desarrollo, en una manera resumida, es decir, es el desarrollo de la familia de Jacob, y es prácticamente el desarrollo de todos los hijos de los cuales vienen a ser los progenitores de las tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel. Como subtítulo le hemos puesto a esta enseñanza, escalando peldaños hacia la bondad y justicia. Escalando peldaños hacia la bondad y justicia. Y pastor, ¿cómo es esto de escalar peldaños para llegar a la bondad y justicia? Porque llegar al entendimiento realmente de lo que es bondad y justicia toma no solamente un tiempo de estudio, toma practicarlo y también llegar a entender los diferentes niveles de que esto conlleva. Porque, un ejemplo, cuando usted va por la calle, usted se encuentra una persona, ¿verdad? Digamos indigente, no encuentro una palabra más especial, una persona pobre, sin hogar, un homeless, como se le conoce, y le pide algo de dinero para comer, pues inmediatamente, si usted lo tiene y siente en su corazón, usted saca su cartera y le da que $5 o tal vez 10, o le compra una comida de algún fast food, un restaurante de comida rápida, y eso usted acaba de ejercitarse en hacer una acción de bondad. ¿Okay? Y esa acción de bondad le cobra a usted una acción de justicia a su favor. No es que usted esté buscando el reconocimiento, no es que usted esté buscando que alguien lo vea, ni que mucho menos Dios lo aplauda. Pero eso que usted lo ha hecho de corazón, ¿verdad? Esa acción de bondad le toca el corazón a esa persona, que se va a sentir agradecida y muy alegre de poder comer ese día, de poder haber recibido, lo cual es muy posible que genere una bendición de parte de esa persona hacia su vida. Porque le puede decir, bendito sea Dios, que Dios le bendiga por esta bendición que usted me está haciendo. Entonces, esa bendición que le mandan, le echa a usted esa persona o le pronuncia a usted esa persona, es una acción de justicia. Es una reciprocidad de rectitud de que esa persona hace hacia usted. Y al mismo tiempo, al usted hacer esa acción de bondad, usted está haciendo una acción también de justicia. Porque ¿cómo podríamos llamarnos justos si al ver la necesidad inmediata de alguien y pudiendo transformarle a esa persona un momento de tristeza, un momento de miseria, en algo que se vuelve un momento de alegría, un momento que le expanda a esa persona la fe, la esperanza, pues usted está haciendo una acción de justicia? Porque la justicia no se trata de lo que yo recibo nada más, es lo que otorgamos. Vuelvo y repito, la justicia no es la que se nos otorga a nosotros nada más, sino es la que nosotros otorgamos. Es decir, justicia es, si usted lo quiere ver de un punto de vista simplístico, bien simple, es que algo esté debajo de la línea. Es decir, como dicen, la línea de pobreza en los Estados Unidos, no sé realmente a ciencia cierta en estos momentos
cuál es el nivel, pero hace unos cuantos años atrás una persona que ganaba $20,000 o menos de $18,000 al año con una familia de 3 o 4 se consideraba un nivel de pobreza. Eso es en los Estados Unidos. Imagínense en los países donde, como en Cuba, que acabo de escuchar una estadística recientemente, que una persona gana prácticamente al mes, creo que son como menos de $30 al mes. ¿Quién se puede mantener con menos de $30 al mes? Es bien difícil, y mucho menos una familia. Entonces, es bien importante entender que si alguien está debajo de ese nivel y que usted le ayude por un día, por unas cuantas horas, a levantarse para que se establezca arriba de ese nivel por ese momento, ¿qué está tratando de decir, pastor? Si esa persona no ha comido en 3 días, y no ha podido proveer a su familia, y usted de repente se aparece con 10, 15 dólares o con una comprita de $20 para suministrarle a esa persona esa necesidad, esa persona está bajo, y de repente usted levantó ese nivel, aunque sea por un día. ¿Estamos entendiendo? Entonces, logró elevar, por lo menos en el área de no haber comido, ahora usted le proveyó comida a esa persona y a su familia por un día, y levantó ese nivel. Entonces, eso es hacer justicia, porque no tener justicia es estar debajo del nivel, es estar debajo de la gracia, es estar debajo, digamos, de una penalidad que ni siquiera se merece. Entonces, al usted levantarlo, está haciendo una acción de bondad que implica hacer justicia. Entonces, por eso tenemos que aprender esto, que es sencillo, escalando peldaños, porque no es fácil llegar a adquirir esa conciencia, hermano. Y lo voy a decir, no estoy poniendo en tela de juicio a nadie, no estoy juzgando, no estoy criticando, no. Estoy hablando desde el punto de vista analítico. Hacer una acción de bondad es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se siente bien automáticamente hacer algo bueno por alguien, sí o no? Limpia, como que limpia el alma. Como que uno se siente, y no es orgullo, no estoy hablando de vanidad, estoy hablando de un acto sincero, transparente. Entonces, pero a veces lo hacemos ligeramente, a veces porque andamos apurados por el tiempo, porque andamos en el trabajo, en la calle, en medio de una situación, voy apurado. Entonces, no tenemos el tiempo de brindar esa acción de calidad. Estamos dando la caridad, ¿verdad? Pero si la queremos que se vuelva una sedaca completa, sedacá significa también, sedacá significa dar una bendición económica a alguien, pero también significa darle justicia. Si queremos hacerla completa, podemos parar en un tiempo, en un momento, y dedicarnos, ¿verdad? Dedicarle 5 minutos a esa persona para hacerlo completo. No estoy diciendo que se va a desmejorar, se va a minorar la acción que usted está haciendo, no estoy diciendo eso. Pero si simplemente otorgar una acción de bondad monetaria a alguien lo hace sentir bien a usted, y sabe que esa persona le dice, mire, no sabe lo que usted ha hecho, no sabe que usted me ha bendecido la vida, no tiene idea cómo me ha cambiado el día, ya usted sabe que usted se siente bonito, ¿me entiende? Pero a veces hay personas que ¿cómo se dice? Y vuelvo y repito, no estoy tratando de criticar, repito, no estoy tratando de hacer una crítica de esto, sino que por cuestiones de estar apurado, no, tal vez hacen la acción mecánica, dan y es bueno, pero a veces tal vez es necesario asesorar un poquito. ¿Qué más podemos hacer por algunas personas que están en esta situación? No solamente hay que otorgar $20 o $15 o $10, ¿qué más se puede hacer para que se alargue un poquito la bendición? Entonces es un peldaño más arriba, es un peldaño más arriba. Y mire, ¿se acuerdan que la escalera de Jacob, en que ustedes están viendo aquí una gráfica, ¿okay? Se establece a veces la interpretación que son pruebas. Cada vez que vamos a un nivel más alto de espiritual, vienen otras pruebas. Cada vez que vamos a otro nivel más alto que Dios, por ejemplo, en el caso de Abraham,
que lo llevó a través de 10 pruebas, bueno, hubieron más de 10 pruebas, pero realmente las 10 que son más conocidas, que las hemos estudiado en otras ocasiones. Cada vez que llegaba una situación, aparecía una nueva situación que él tenía que vencer. Entonces, es un peldaño más, y entonces, entre más alto el peldaño, entre más envergadura tenga ese peldaño, pues las pruebas van a ser un poquito más exigentes. Pues de la misma manera, entender la bondad y la justicia, ¿okay? Es también entender que en tu caminar vas a ir levantando los niveles, la capacidad de poder hacer más, y entre más puedes hacer más, entonces los niveles de la exigencia de lo que está alrededor tuyo puede aumentar también. A eso es lo que me estoy refiriendo. Y entenderlo es entenderlo no solamente de decir, ok, hay que dar más. No me refiero a entender que tenemos que dar, que tenemos que hacer, que tenemos que involucrarnos, invertirnos, hacer una inversión de tiempo, de vida, de talentos, de ayuda. O sea, involucrarnos en cuestiones comunitarias es importante. Amén. Hace un rato hablábamos de venida para acá con la pastora. Y entonces que hay una persona que perdió a un familiar. Y en esta situación de perder un familiar posiblemente haya que ir fuera de la ciudad, ¿ok? A varios millas fuera de acá, ¿verdad? A ir a pagar respetos, ¿no? Entonces, a veces hay gente que no quiere hacer eso. Y yo le dije a la pastora, si tenemos que ir, vamos, porque es una persona muy importante en la vida de la pastora, ¿verdad? Y que ha apoyado, y que entonces uno tiene que ser recíproco. Y a veces no queremos involucrarnos a esos niveles. Entonces, pero qué bonito es ser recíproco, que cuando hay alguien que ha estado allí por ti, que nosotros recíprocamente en cualquier otra situación podamos devolver esa presencia, ese apoyo, ese nivel de estar allí por alguien que necesita tu sostén en un momento de prueba. Pues eso son entender que no solamente a veces es monetaria el poder escalar ese peldaño, sino que estar ahí como un apoyo, a veces como el mismo peldaño, para que esa persona pueda subir un poco más. ¿Estamos entendiendo? Que a veces tenemos que apoyar a nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros familiares, estando allí. No solamente con dinero, no solamente con presencia, pero inclusive escuchando nada más. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, escalando peldaños hacia la bondad y justicia. De la Torah, Génesis 28, 10 al 32, 3. Génesis 28, 10 al 32, 3. De los profetas, Oseas 12, 13 al 14, 10. Oseas 12, 13 al 14, 10. Pacto renovado, Juan 1, 41 al 51. Esa es la estructura de las escrituras para la porción. Somos una congregación mesiánica, bienvenidos nuevamente, y estos son algunos de los recursos que vamos a utilizar para poder proyectar este mensaje. En el libro de Génesis hay solamente 3 mandamientos. En todo el libro de Génesis hay 3 mandamientos. Esta es la porción Vayetze, que es la número 7. En esta porción no hay ningún mandamiento. Seguimos hacia adelante. Vamos a hacer la oración, hermanos, de bendiciendo al Eterno que nos ha regalado su Torah, nos ha instruido en ella. Berechut et Adonai HaMevorah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacharbanu mikol ha'amim ve'ata lanu et torato. Bendigamos a Adonai y bendito es Él. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Tomen asiento, gracias, hermano. Vamos a empezar. Jacob salió, esto es capítulo 28, 10 en adelante en Génesis. Jacob salió de Beersheba y se dirigió a Harán.
¿Por qué iba hacia Harán? Porque para ahí lo mandó su papá y su mamá, que fuera a la casa de la familia de Abraham, que estaban en el norte. Vuelvo y repito, Jacob salió de Beersheba y se dirigió a Harán, llegó a un lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Es decir, oscureció, tomó una piedra de aquel lugar, se la puso de cabecera y se acostó allí a dormir. Soñó que había una escalera apoyada en el suelo cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo y los ángeles de Adonai subían y bajaban por ella. De pronto Adonai estaba de pie junto a él y dijo: yo soy Adonai, el Dios de Abraham, tu abuelo, y el Dios de Isaac, tu padre. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a su descendencia. Yo soy el Dios de tu papá, el Dios de tu abuelo, y la tierra donde estás acostado te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será tan numerosa como los granos del polvo de la tierra. Te expandirás hacia el oeste y hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. En ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, siempre recordamos que esta es prácticamente la misma bendición que le da a Abraham y a Isaac. Mira, yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de regreso a esta tierra. Le está hablando, para donde te diriges, yo estaré contigo. En otras palabras, aunque salgas de la tierra prometida, tienes la garantía, mira, te lo estoy afirmando, el Dios de tus padres te está diciendo, mira, yo estoy contigo. En otras palabras, no pierdas la fe, fortalécete y serás fortalecido. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de regreso a esta tierra. En otras palabras, está diciendo, en este punto te estoy dando esta promesa, que así como te estoy diciendo que vas a salir, vas a seguir tu camino y vas a ser bendecido, aquí mismo vas a venir. ¿Qué significa? Te voy a traer. En otras palabras, está dando garantías de seguridad que Él va a regresar, que Él va a vivir, que Él no va a morir en este proceso. ¿Okay? Que Él no va a desesperarse en este proceso, sino que tiene la cobertura del Eterno. Entonces dice, porque no te abandonaré, aleluya. No te voy a abandonar hasta que haya cumplido lo que te he prometido. En otras palabras, hay una garantía de parte de Dios. No se trata de lo que tú creas que vas a hacer. Es que este plan no se trata de tus capacidades. Este plan no es lo que tú piensas que puedes adquirir o tu inteligencia. Es mi plan en ti y no te voy a dejar solo hasta que yo cumpla todo lo que te he prometido que voy a hacer con tu vida. Esa es no solamente una promesa, pero debe de ser para cualquier creyente que reciba una palabra como esta. Cuando una palabra como esta, usted no la tiene necesariamente que escuchar audiblemente por el Espíritu hablado a su oído, por el ángel hablado a su oído. No la tiene necesariamente que recibir insertada en su mente. Pero que usted la recibe, la escuchó ahora, como en este momento que la acabo de leer yo, y usted la recibe en su espíritu y se reanima algo de su fe, en su alma, en su mente, pues recíbala. Porque a veces nos hace falta un poco de gasolina al motor espiritual. Le hace falta un poquito de querosín, como decían en los tiempos, ¿verdad? Unos cuantos años atrás, en el candil, para que pueda reiniciarse. Y a veces estamos corriendo un poco bajos de energía espiritual. Y es necesario que tomemos esto, todo el creyente que tome esta palabra desde el punto de vista de regeneración de tu fe. Ese es el mismo Dios suyo, el mismo Dios de Jacob, el mismo Dios nuestro, es el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Es el mismo ayer, hoy y siempre. Jacob despertó de su sueño y exclamó. Acuérdense que es una visión, no solamente era un sueño. Él sostuvo una conversación vívida. En verdad, aquellas Adonai Ba'akom Haseh.
Eso significa Dios está en este lugar. En verdad, Dios está en este lugar. En este lugar. Aken Adonai Bamakom Hase. Y yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Yo quiero que usted analice esta expresión. Usted sabe que si usted recibió a Mashiach en su corazón y ha creído en el Dios de Israel y ha hecho promesa de seguir la Torah del Dios de Israel a través de su hijo obediente, Yeshua HaMashiach, usted se convierte, toda la quejila nos convertimos en el templo vivo del Espíritu Santo. Su cuerpo pasa a ser entonces un lugar de residencia donde Dios está habitando. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Bueno, si la palabra de Dios habita en su mente, habita en su espíritu y usted vive la vida observando lo que Hashem le manda hacer en su Torah, pues usted es un Ba Makom Hase, es un Adonai Ba Makom Hase, usted es un lugar de Dios. Su cuerpo es un lugar donde habita Dios. No sé si ¿cuántos dicen amén? ¿Me están entendiendo? ¿No me están entendiendo? Jacob despertó de su sueño y exclamó, vamos a repetir, en verdad Dios está en este lugar. Entonces la pregunta es para usted, pregúntesela a usted mismo, ¿en verdad Dios está acá en este lugar? Está Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Activando su fe en el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Está acá en su cuerpo, en su vida, en su mente, en su espíritu. ¿Habita Dios? Esa es la pregunta que nos hacemos esta mañana o esta tarde. Porque él realizó de repente, pero él se estaba refiriendo al lugar físico. ¿Estamos entendiendo? Él se estaba diciendo, en este monte, aquí verdaderamente está Dios. Entonces les pregunto ahora, porque en ese momento Mashiach no se había revelado en la tierra, no había caminado la tierra. Pero ahora que tenemos la revelación de Yeshua, el Mesías, con nosotros, y lo hemos recibido como nuestra esperanza de salvación y la esperanza para recibir vida eterna, obedeciendo la Torah del Padre Eterno, entonces eso sugiere que dentro de nosotros hay un lugar sagrado donde está la presencia del Eterno, está la Shekhinah del Eterno, la presencia, porque dice la Escritura que fuimos marcados con el Espíritu Santo. Amén. Eso significa que somos un lugar donde Dios puede habitar, donde Dios desea habitar. Este es el lugar que Dios quiere, no un lugar físico necesariamente, porque es necesario que los que adoran al Señor le adoren en espíritu y verdad. Bueno, pues una casa sola no tiene espíritu. No puede ejercer verdad una casa. Los que ejercen espíritu y verdad somos nosotros. Porque el espíritu no es que lo inventamos nosotros, el espíritu lo dio Dios y regresa a él, al que lo dio. La verdad es la manera de vida, es el estilo de vida que vivimos en la verdad que ha sido dictaminada por la Torah de Dios. Esa es la verdad. El camino, la verdad y la vida. Aleluya. Yo no sé si usted siente la presencia del Señor, pero esto es palabra del Eterno. Entonces sintió miedo y exclamó, fíjense bien. De repente cuando él dice, realmente Dios está acá, y como que se entró el temor de Dios en él. Eso significa, no es que tuvo miedo en Dios, sino que sintió reverencia. Es una reverencia que te hace sentir, no un temor de miedo que le tienes miedo a Dios, porque Dios no está interesado que le tengamos miedo, quiere que le reverenciemos. Entonces él exclama, este lugar es temible. Eso de temible no es que de temor, está hablando, es un lugar de reverencia. Esta ciertamente debe de ser Beit Elohim Vase Sa'ar HaShamayim. Beit Elohim Vase Sa'ar HaShamayim. Esta debe de ser la casa de Dios y la puerta del cielo. Sha'ar Shamayim. La puerta del cielo.
todo lo que nosotros hablamos, nuestra boca, en referencia a testimoniar la voluntad de Dios, es una puerta. ¿Cómo es eso, pastor? Como usted se expresa y la gente escucha, puede hacer la diferencia para esa persona que no tiene a Dios como una puerta al cielo. Como una puerta al cielo. Nosotros tenemos la capacidad de poder abrir el entendimiento a alguien simplemente testificando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos testificado nosotros acá, compartido lo que Dios hizo en una persona que usted le habló? ¿Cuántas veces nos ha pasado que simplemente, hermano, fíjese, no es tampoco de hablarlo todo, decirlo todo, conocerlo todo, entenderlo todo, es de actuarlo. La bondad más grande, escúcheme bien, la bondad más grande que en el reino de Dios nosotros podemos cumplir es compartir las buenas nuevas. Porque compartiendo las buenas nuevas tenemos la capacidad de terraformar el espíritu de otra persona. No nosotros directamente, pero el Espíritu de Dios, porque en la palabra, en el conocimiento de Dios, hay un poder mucho más allá de lo que nosotros a veces le queremos dar crédito. El amedrentarnos ante una situación de decirle, mire, Dios te bendiga a una persona. Y mire, déjeme decirle que lo que usted está viviendo, le acabo de escuchar lo que acaba de decir, pero déjeme testificar lo que Dios hizo en mi vida. Quizás esto le reanime, quizás esto le llene de esperanza. Usted no tiene que ser un predicador, es simplemente decir 3, 4 cosas acerca de lo que Dios ha hecho en su vida. Y eso es compartir las buenas nuevas. Porque esa buena nueva es la gracia de Dios para con nosotros. Es la bondad de Dios y la justicia de Dios. Porque aquel que llega a creer por lo que usted le testificó, se convierte en un acto no solamente de bondad del cielo, pero un acto de justicia suyo, porque usted está compartiendo lo que recibió de gratis con otra persona. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Eterno si estamos entendiendo. Su boca a veces es esa puerta donde cuando una persona lo escucha a usted, recibe de parte de Dios y ahora se le abren cosas. Ayer hablaba con un joven y le testificaba acerca de un sueño que, ¿verdad? Le di una interpretación. Yo nunca le digo que le doy lo que significa el sueño porque yo no soy Dios. Es una interpretación y esa interpretación es algo que Dios toma, ¿ok? Y le digo, el sueño te lo dio el Señor a ti. Y definitivamente es algo que tiene que ver con el Eterno porque es demasiado directo, transparente de que Dios está trabajando con esa persona. Pero a veces las personas tienen tal vez una idea de lo que es la interpretación. Y le digo, es tu sueño. Tú aplícalo como tú crees. Si tú crees que no es lo que significa, amén. No es lo que te ayuda, amén. Yo entiendo eso. Pero lo que esto debe de servir es una llave para que tú ahora en oración cuestiones a Dios. Y nosotros tenemos que cuestionar las cosas de Dios. Nosotros tenemos que cuestionar las cosas de Dios. A Dios le gusta que lo cuestionemos. No es como nos enseñaron, no, que esas cosas no se cuestionan, no, cuestione las cosas de Dios, porque lo que Dios quiere es que usted esté seguro que lo que usted va a hacer, que lo que usted está entendiendo es cosa de Dios, no son inventos. Entonces tenemos que acostumbrarnos a cuestionar esas cosas, no cuestionarlos como negar o rechazar. No me refiero en ese contexto a cuestionar, sino que tenga preguntas, que usted pregunte, que indague, que quiera saber más. Eso no es malo. Entonces, mire, Shemaim se levantó temprano por la mañana, Jacob se levantó temprano por la mañana, tomó la piedra que había puesto bajo su cabecera, la erigió como una piedra vertical, derramó aceite de oliva sobre ella y llamó al lugar Betel, casa de Dios. Vuelvo y repito. Él dijo, aquí este lugar es una puerta, es la casa de Dios y una puerta al cielo. Porque hubo una experiencia con Dios. Interactuó con Dios. Y entonces se levantó de donde él estaba en esa mañana y tomó la piedra
que había puesto bajo su cabecera. La erigió como una piedra vertical, derramó aceite de oliva sobre ella. Entonces aquí, esta piedra que él utilizó como cabecera, como almohada, como a veces lo decimos, la levantó como un marcador. Hermanos, tenemos que aprender a marcar los momentos y los tiempos cuando el Espíritu de Dios, cuando tenemos una experiencia con el Eterno. Marquemos, escribamos, hagamos nota, pongamos un papelito pegado ahí en la pared para que no se nos olvide. Cuando Dios nos da un nuevo comienzo. Yo todavía tengo en esta misma parashá de Vayatse, cuando Dios me habló en un diciembre, hace unos años atrás, en el 2017. Y el Señor, con esa parashá, con esa palabra que vino a mi espíritu, yo me desperté. Inmediatamente lo que me dio fue ir a buscar y hacer una fotografía, una caricatura que busqué en el internet, la imprimí y puse, y la palabra que yo recibí, consulta esta palabra de aquí a un año. ¿Qué es lo que me estaba dando el Señor? Un nuevo comienzo. Y entendí que en cuestión del año 2017 al 2018 muchas cosas cambiaron en este ministerio, en mi entendimiento. Y así fue. Entonces, yo marqué inmediatamente eso y lo puse en un lugar donde yo tenía que verlo todos los días. Y no se me olvida. Ahí tengo todavía esa prueba. Entonces, ¿por qué? Le doy este testimonio personal porque a veces no hacemos esto. Tomemos interés en estas pequeñas cosas que tomamos como normales y, bueno, sí, son bonitas. Porque de esa manera usted va a testificar de que Dios cumple. Por eso me encanta esto que le dice el Señor. Y cuando yo te voy a traer aquí de regreso, le está diciendo, para que compruebes que lo que te estoy diciendo es verdad. Eso es lo que Dios quiere, que podamos constatar de que Dios cumple lo que Él promete. Y qué cosa más bella, que tenemos un Dios, un Padre, un juez, un proveedor que nos ayuda a entender estas cosas. ¿Por qué, hermanos, es importante? Porque todo lo que viene de parte de Dios hacia nuestra humanidad es bondad. Y todo lo que nosotros producimos con nuestra obediencia se convierte en justicia. Hermanos, nosotros no podemos justificarnos por nuestra propia causa. No podemos justificarnos ante Dios por nuestros propios caminos, nuestra inteligencia, nuestras habilidades. Es a través del cumplimiento de su voluntad. Y aún así se reserva el derecho, porque no somos perfectos, tenemos muchas fallas. Y aunque nosotros nos esmeramos en esa obediencia, es importante que entendamos que no es solamente la obediencia, es la gracia de Dios. ¿Y sabe cuál es el sello de esa gracia? Yeshua, el Mesías. Con Yeshua, el Mesías, nosotros recibimos la garantía que lo que nos hizo falta, Él lo rellena. Él lo rellena. Entonces nos justifica. Es el sello, es el membrete que nos ayuda a entender que aunque le echamos mucha ganas, la suficiencia, el sello que dice suficiente, es a través del Mesías. Que no se nos olvide eso. Porque eso es lo que Dios quiere, que entendamos que hay bondad de parte de Él, pero que al obedecer nosotros y al conocer su palabra, nos lleva por el camino de la verdad, hacia el camino de la justificación. Entonces, en nuestro empeño de hacer la voluntad de Dios, aún vamos a cometer errores, aún vamos a tener tropiezos. Y entonces, en esos momentos que tropezamos y caemos y nos volvemos a levantar, no significa, bueno, ya cometiste el error, ya no sirve. No, lo que quiere Dios es que continuemos hacia adelante. Y esa parte que nos hace falta, lo que votamos, lo voy a poner este ejemplo para ver si me entienden. A veces a los niños nos mandaban los padres a traer, mira, tráeme ese balde de agua. Y traíamos el balde de agua. Y el movimiento y en la falta de balance llevábamos a veces el balde a la mitad de agua. Lo traíamos lleno y con el movimiento botamos la mitad. Pues a veces como cristianos, como mesiánicos, como creyentes en el Eterno, traemos el balde lleno que nos entregó. Y cuando venimos a ver por esta caída, por aquel desbalance, por aquella situación, por aquel arrebato, cuando llegamos a la meta, tenemos el balde vacío porque botamos mucha agua. Pues eso que nos hace falta lo rellena el Mesías. Para eso es que es el Mesías. La bondad de Dios es completa porque conlleva justificación. Amén. Nos justifica.
Y es que porque creemos en Él, es lo que creemos, nuestra fe en Él, estamos obedeciendo, aunque no somos perfectos. Entonces eso es lo que nos ayuda a ganarnos la aceptación de parte de Dios para que nos justifique. Le voy a poner otro ejemplo para que me entiendan lo que estoy hablando. Noé vivió en una generación perversa. Todos hemos leído la porción, ¿verdad? Y toda la gente del mundo fue juzgada, no por Dios. Porque si Dios juzga y dice, a mí es que me queda el destruir a esta gente, porque a todos los voy a destruir, porque eso fue lo que dijo originalmente. Pero en su justicia dijo, pero voy a buscar a alguien. Tal vez haya alguien, tal vez pueda encontrar a alguien que sea digno para justificar, salvar, reempezar, hacer un reset. ¿Y qué pasó? Encontró a Noé. Y Noé no era perfecto, hermano. Noé tenía defectos también, como todo ser humano. Pero como él trató, él se esmeraba en hacer acciones de bondad y justicia. Era un hombre justo. Dice que la Biblia dice que Dios dijo, él es un hombre justo. Entonces, en comparación a los demás, entonces, por la rectitud y justicia de él, lo que él conocía como lo que era bondad, justicia, fue que dijo el Señor, en comparación a lo que este hombre da, toda esta gente son encontrados faltos. La Torá es eso. No sé si me están entendiendo. Noé fue visto como la Torá humana accesible en el momento en su día. ¿Estamos entendiendo? Él mantenía la herencia de todos los otros hombres que vinieron como líderes de parte de Dios, esas 10 generaciones anteriores a él. Todo lo que pasó a Adán, todo lo que pasó, digamos, hasta Enoc, todo lo que, ¿me entiendes? Todo lo que se fue pasando por todas esas 10 generaciones. Y llegó finalmente a Noé. Todo lo que él aprendió de todos sus abuelos, tatarabuelos, ¿me entiendes? Él las estaba practicando a la mejor perfección posible. Entonces, en esencia, no había una Torah escrita, pero era una Torah hablada, era una Torah actuada, era una Torah aprendida por generaciones, es decir, pasada de boca por boca. Entonces, él cumplía con lo que él había aprendido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces se convierte en la Torah existente o accesible para esa generación. Por lo tanto, los demás gente que no cumplían fueron juzgados por el nivel de rectitud que él demostraba. Él se convertía como la esencia del ejemplo de una Torah, de una instrucción. Acuérdense que la palabra Torah es instrucción. Es instrucción. ¿Qué sucede entonces? Que ahora él no era perfecto. Él fue justo. Dice, la Biblia lo dice que él no era perfecto completamente, no le hacía falta nada. No dice eso, dice que era un hombre justo. Pues su intención y dedicación le ganaba el mérito de ser visto como una persona justa. ¿Estamos entendiendo? Entonces, que no era perfecto. Pero entonces al ver Dios que el nivel de su justicia, el nivel de su actitud, su inclinación a hacer las cosas buenas, entonces se gana el mérito. Mérito significa un reconocimiento, no lo malinterpretemos. ¿Okay? Mérito es prácticamente una palabra que nos hace ver de que es un reconocimiento. Dios le reconoce que este es un hombre que está interesado en hacer las cosas bien. No es perfecto, pero entonces Dios rellena el resto. ¿Cómo lo rellena? Proveyéndole el arca. Proveyéndole el arca. ¿Qué es el arca? La salvación de él y su familia. ¿Estamos entendiendo? Le instruye cómo hacer el arca. Y esa arca se convierte en la salvación. Pues Yeshua HaMashiach ahora es el arca de la salvación. Nosotros entramos en él y es en él, con él y por él que nosotros podemos tener acceso a esa salvación. Porque nos interesa seguirlo. Porque miramos el ejemplo de una persona obediente a la Torah. Entonces, vuelvo y repito, cuando este hombre se levanta esa mañana, él se da cuenta que todo lo que le han dicho su abuelo y su padre era cierto. Por eso es que él está en referencia que él va a decir,
verdaderamente Dios está acá en este monte y yo no lo sabía. No es que él no lo sabía. Vamos a reemplazar, porque el entendimiento de él, ¿usted cree que Abraham nunca le habló de su experiencia con Dios? ¿O que Isaac, su padre, nunca le habló acerca de sus experiencias con Dios? Claro que tenían que testificar a su propio hijo. Pero lo que está diciendo es, yo no lo creía. No es que no lo sabía de conocimiento, pero nunca lo había experimentado a este nivel. Entonces, en el momento que él se levanta esa mañana, decide hacer lo que él aprendió a hacer también de sus generaciones anteriores. Establecer un marcador para no olvidarse. Que ahí él tiene que parar de regreso. Ahora dice después en el 19, y llamó al lugar Betel, que significa casa de Dios. Así se llamaba ese lugar anteriormente a él, no. Él fue el que le puso el nombre. Ahí te lo está diciendo la Escritura. ¿Okay? Aunque originalmente la ciudad se llamaba Luz, que significa almendra. Jacob hizo este voto: si Dios está conmigo y me guarda. Aquí venimos a ver la magnitud de la benevolencia, es decir, la bondad de Dios. Si Dios está conmigo, y esto no es acondicionándolo como nosotros decimos hoy en día, o en inglés, if God is with me. A ver, si Dios está conmigo, no, él no está retando a Dios. Es una manera que se traduce, pero en el hebreo, lo que yo he entendido al estudiar esto es que no se está diciendo es que a ver si es cierto que Dios, él no está diciendo eso, lo que está diciendo, Dios va a estar conmigo, lo está afirmando, es una manera de afirmarlo. Dios va a estar conmigo y me va a guardar, ¿ok? En este camino que yo voy, dándome pan para comer y ropa para vestir, para que regrese a la casa de mi Padre en paz. O sea, que vaya y regrese en paz, con victoria, con éxito. Entonces Adonai será mi Dios. Entonces, no es que lo está poniendo como él está acondicionando a Dios. Porque sería muy irrespetuoso de parte de él poner esa condición a Dios. Teniendo el testimonio de sus ancestros, es la manera como se traduce. Pero él lo que está diciendo es una afirmación, hasta donde yo tengo entendido. Dios va a estar conmigo, vamos a decirlo de esta manera, como Dios va a estar conmigo, llevándome y trayéndome con bien, y me va a dar éxito en todo lo que yo haga, y me va a regresar a la casa de mi Padre en Shalom, entonces va a pasar a ser también mi Dios. Así como fue como para mi abuelo y para mi papá, también él va a ser para mí. Entonces, ¿qué estamos tratando de decir? Que la bondad de Dios va a estar con él. Porque si Dios va a estar conmigo, significa que él le está dando la garantía, yo voy a estar contigo. Es la bondad de Dios. ¿Quién es el que puede dar generosamente esa garantía? Dios. ¿Ve? Y entonces te voy a proveer, te va a dar ropa, te va a dar comida, te va a cuidar. Pues esa es la bondad de Dios. Y te va a dar shalom. Entonces, Adonai va a ser Dios mío. Es decir, voy a creer. El que cree le es contado por justicia. Porque, hermano, si usted no cree en Dios, usted no va a obedecer lo que dice el libro. Usted no va a obedecer lo que dice la Torah. La persona el ateo que no cree en Dios, no va a seguir lo que dice la Torah. Porque no tiene capacidad de creerle a lo que dice Dios. ¿Está entendiendo? No genera una relación. El no creer en Dios se rompe cualquier vínculo de relación. ¿Estamos entendiendo? Automáticamente, si un ateo dice, yo no creo en Dios, pues mucho menos que vaya a seguir ciegamente lo que dice la Torah, la instrucción. Porque nada lo va a amarrar a él a seguir el pacto. Nada lo va a amarrar a él a que sea responsable con las instrucciones que se dan ahí. Pero la persona que cree en Dios que existe y que Él es el proveedor de esa Torah y se afirma en esos mandamientos y los cumple, entonces esa persona no solamente dice yo creo en Dios, porque hasta los demonios creen y tiemblan, pero no solamente yo creo, sino que los estoy actuando. Estoy poniendo por acción lo que Dios manda hacer. Significa que yo he decidido creer y obedecer. Y eso es automáticamente tomado por justicia, porque es la inclinación, la dedicación me da el reconocimiento de parte de Dios que yo estoy haciendo las cosas bien, no perfectas, pero que mi corazón está inclinado a dar. Entonces, por lo tanto, Dios te justifica. ¿Cómo te justifica? Perdonándote el pecado, bendiciéndote más, demostrándote que Él está contigo. Entonces miramos la acción, que la bondad de Dios
tiene que generar en nosotros la inclinación para generar justicia aquí en la tierra. Amén. ¿No me están entendiendo? Amén, amén. Lo que yo recibo de bondad de Dios en mi vida me tiene que animar a que yo haga acciones de justicia. Porque de esa manera la gente va a incentivar, vas a inspirar a otras personas que creen en Dios. Porque es creer lo que genera la capacidad de escuchar la Torah, la instrucción de la Torah o las buenas nuevas de regeneración, las buenas nuevas de salvación, para que la gente pueda entrar a las puertas del reino. Amén. Pueda pasar por las puertas y entrar al reino. Entonces ahora, ya vamos a terminar. Y llamó esta sección, perdón. Aleluya, se alegraron, ¿no? O se alegraron de verdad. Y llamó el lugar Betel, casa de Dios, aunque originalmente se llamaba Luz, que significa almendra. Jacob hizo este voto: si Dios está conmigo y me guarda en este camino que voy, dándome pan para comer y ropa para vestir, provisión, para que regrese a la casa de mi padre en paz, seguridad, entonces adoráis será mi Dios. Creer. Y eso les he contado por justicia, lo dice en el libro de Hebreos, cuando nos habla de todos los héroes de la fe, el pabellón de la fe que le dicen. ¿Okay? Y dice que como creyó Abraham, le fue contado por justicia. Pero no es solamente creer de creer que existe, estamos hablando de creer obedeciendo. Eso es lo que nos justifica. Ahora, y esta piedra que he puesto como piedra vertical, la levantó porque estaba acostada y la levantó, será la casa de Dios, y de todo lo que me des, finalmente te devolveré la 10ª parte. Entonces se cree que esa piedra existente, que está ahí en este momento está la mezquita, ¿verdad? Pero eventualmente cuando sea construido el templo, esa piedra se dice que es la piedra original de la que estamos hablando acá. Que hay una piedra ahí, en ese lugar. Hay algunos videos en el YouTube que ustedes pueden ver si quieren, de personas que han entrado allí y han filmado. Algunas personas no se atreven, ese es el lugar santísimo y solamente es accesible por los sacerdotes. Por eso le digo de que no muchas personas van a tener esa oportunidad y si quieren ver, pueden tener acceso de esa manera. Entonces, conectando la tierra con el cielo. Esto lo tomé, creo, de unas notas, ¿no? Creo que fue de parte del hermano el Moré Edgar o fue el hermano Rico Cortés, me dispensan, que no recuerdo exactamente, no puse la rúbrica, pero me gusta darle crédito a que el crédito merece. Y de verdad, pues, está un poquito amplificado de lo que yo recibí originalmente, pero dice, conectando la tierra al cielo, el monte de la habitación, que es el monte Moría o el monte de Sión. El monte de la habitación terrenal de Adonai es ese lugar donde tuvo ese encuentro a Jacob con él. Es un encuentro de bondad y de justicia, hermanos. Porque ahí Dios le habla proféticamente de cómo se va a desarrollar su vida. En esa visión que le da es cómo se va a desarrollar su vida, esa escalera. ¿Ok? Y todo lo que él tiene que pasar, todas las situaciones de vida, ahí hay una revelación profunda que parte de ella ya la hemos estudiado, pero hay mucho y mucho que sigue sacando de ahí. Entonces, el lugar donde el Dios Elohim de las alturas, el Elión, habla y se conecta con la humanidad. Monte donde se va a erigir el templo una vez más, donde ha estado invocado el nombre de Dios desde el principio, desde la creación. Ángeles subiendo y bajando. ¿Qué significa esto? Uno, protección y propósito. Porque tiene que nos habla de propósito y de protección. Ok, vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a saber qué pasó cuando se le manifestaron los ángeles a Abraham. Le vinieron a hablar de propósito. ¿Se acuerdan cuando le acabamos de ver en las porciones atrás? ¿Verdad? De que tuvieron contacto, le avisaron de lo que iba a pasar, lo que iban a destruir, hablaron acerca de la promesa de su hijo,
el hijo de la promesa. Entonces, y que Dios ha estado protegiéndole todo el tiempo. Es decir, se manifiesta Dios a través de esta visión. Y hay protección y también se le habla de propósito. Y protección también, ¿por qué? Porque Dios le dice, yo voy a ir a destruir Sodoma y Gomorra o Amorra, pero a él le da protección. Él está excluido de esa destrucción. Los familiares de él van a estar excluidos de esa destrucción también. ¿Ok? 2, pacto, el lugar central de adoración. Es el mismo lugar desde el principio. Lo primero que salió cuando se separaron las aguas de la creación es el lugar que hoy conocemos como Betel o el monte de Sión, el monte donde se levanta el templo. Entonces, Jacob Israel, que es la misma persona, está en desarrollo en este momento. Lo que Dios le está hablando es de la manera como se va a desarrollar su vida. ¿Okay? Obviamente que lo venimos a entender una vez que vemos cómo la vida de él él va viviendo todo este tipo de pruebas y también desarrollo de su propia fe. Dice, él va a regresar a adorar al Elión ahí. Él va a regresar a adorar al Dios más alto, al Dios altísimo, a ese lugar. ¿Por qué? Porque ese es el lugar. Él lo acaba de declarar. Aquí está Dios y yo no lo sabía. Yo no lo había creído, yo no lo llegué a realizar, pero realmente Él está acá. Y Dios le dice, vas a regresar acá, nuevamente. Número 3, es la misma promesa. A tus padres les hablé por medio de los ángeles. A Abraham le habló por ángeles. También se le manifestó Adonai a Isaac cuando iba para Egipto y lo paró. Aquí están, dice, a tu disposición estos ángeles también. Suben y bajan. Entonces eso habla también de propósito. Bueno, otras veces hemos interpretado de que puede ser los ángeles que ahora lo van a acompañar hacia las afueras de la Tierra Santa, como los otros ángeles que lo acompañaron dentro de la Tierra Santa. La herencia Najalá es la misma ofrecida a sus padres. Es decir, la transferencia de la herencia patriarcal es la misma promesa que se le hace a Jacob. ¿Y qué habla de eso? Habla de que Dios no ha cambiado, ha seguido, o sea, el pacto continúa siendo lo mismo y eso continúa inclusive a través de nuestros días, en el presente sigue siendo el mismo. Jacob entonces es el heredero legal y también su descendencia es heredera legal, como se lo dijo, tú y tu descendencia. Jacob descubre que su primera lucha le ha traído dolor. Hermanos, a veces en nuestro caminar de fe hay muchas rupturas, hay muchos rompimientos del vaso espiritual nuestro. Tenemos que romper con muchas cosas. Tenemos que romper con nuestro viejo hombre, con nuestras viejas costumbres, a veces con familiares, con amigos, con situaciones sociales. ¿Para qué? Para que se pueda desarrollar, para que se pueda. Abraham no hubiese podido llegar a ser Abraham si no deja la casa de su tierra, la casa de su padre y de su parentela. ¿Estamos entendiendo? En este caso, Jacob tampoco hubiese podido llegar o llevar a cabo la misión que Dios quería que él cumpliera. ¿Y cuál era esa misión? Que rompiera el vaso de su comodidad, de estar debajo de... Y lo vamos a decir abiertamente porque a veces no lo vemos desde ese punto de vista. Hay muchas otras maneras de interpretarlo, pero él estaba debajo de las faldas de su mamá. Si usted analiza la escritura, la misma escritura te dice que el papá prefería a Esaú y que su mamá lo prefería a él. No es que sea malo que su mamá prefiera a un hijo, pero en el momento que él se estaba desarrollando su vida, siendo un hombre de sabiduría, un hombre de estudio. Cuando dice que era un hombre de tienda, no significa que se quedaba viendo televisión en el sofá, ¿ok? O jugando Nintendo, o como sea que se llame ahora las cosas electrónicas. ¿Okay? Lo que significa es que era un hombre de estudio, que se dedicaba a la observancia de las cosas en referencia a lo que Dios le había dado a su papá. Le interesaba el asunto de la promesa. Entonces, ¿y cómo sabemos de eso? Por las decisiones que él toma acerca de
primogenitura, de comprarle, de agarrar a su hermano y comprarle la primogenitura de una manera muy creativa. De la manera, no fue la idea de él de quitarle, de usurpar el lugar de su hermano ante su padre, fue la idea de su mamá. Pero él inclusive duda y dice, ok, lo voy a hacer. Y lo hace. ¿Qué es lo que nos habla de eso? Que él tenía creatividad, era una persona pensante, era un hombre sabio. No fue la mamá que lo vistió, fue él el que buscó toda esa indumentaria o instrumentaria. Pero el punto acá es que era un hombre inteligente. Era un hombre inteligente que supo administrar la casa del suegro, las propiedades del suegro. No, cuando miramos a Jacob, no era un tramposo tampoco. Esto de tramposo no es porque él hizo trampa, él era un hombre sabio. Eso era un apodo y a veces, como lo hemos estudiado en muchas ocasiones, el apodo tiende a hacerte tropezar ante los demás, te tiende a poner en una reputación negativa, pero por eso tenemos que luchar contra el hombre. La percepción de las demás personas sobre tu persona es lo que nosotros tenemos que derrumbar. ¿Cómo lo derrumbamos? Peleando con esa persona que tiene una mala opinión de tu persona. No. Demostrando con la inteligencia que Dios da, con la sabiduría, con la luz, con el camino, con la verdad, entonces que venzamos en medio de esa adversidad, porque eso es lo que Dios desea de parte nuestra. Que nos dispongamos a demostrar su verdad, su camino y su luz. Entonces, Jacob descubre que su primera lucha le ha traído dolor. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido dolor? Preguntaba. Todos hemos tenido esas cosas que hemos tenido que dejar atrás, renunciar. El arbitraje y peleas con su hermano. Fíjense bien todo lo que pasó a este varón. El arbitraje y pelea con su hermano. No fue allí cuando nos relata la palabra de Dios que surge el problema cuando la cuestión de la venta, de la compra y venta, de la primogenitura. Desde antes venían con ese tirijala ellos. ¿Okay? Y ahora tienen que alejarse de la tierra por salvar su vida. Un despertar, un abrir de ojos a algo más grande que él. Hermanos, Dios es más grande que nosotros. Vuelvo y repito, Dios es más grande que nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios es más grande que nosotros, y nosotros lo sabemos perfectamente que así es, su palabra es mucho más grande que cualquier filosofía que nosotros podamos sacar, estudiar, crear inclusive. La filosofía de Dios es una tecnología demasiado avanzada que todavía seguimos estudiándola porque no la hemos podido acabar de entender. Entonces, ¿cómo podemos argumentar en contra de algo que es millones de años en capacidad, que está en efecto desde la eternidad antigua hasta la eternidad del futuro? Entonces, un despertar, un abrir a algo más grande que nosotros, tenemos que abrir y entender que la sabiduría de Dios es mucho más grande que nosotros. Amén. Que Dios es más grande que nosotros. Por lo tanto, tenemos que creer que tiene algo, un fundamento que poco a poco vamos a ir escarbando y sacando. Y a veces son peldaños tras peldaños y se nos hace larga la carrera. Pero ¿sabe qué? Los peldaños que usted logre sacar, entender de Dios. Aleluya. A veces pensamos, ¿cuándo voy a terminar de entender todo? No lo vas a entender. Yo no lo voy a entender. Nadie, ningún predicador, ningún rabino, nadie ha podido entender toda la sabiduría que está contenida en la Biblia. Seguimos escarbando, seguimos sacando agua de ese pozo, seguimos escarbando. En el contexto del peldaño, en referencia a la lección de ahora o el mensaje de hoy, hermano, no se preocupe de poder escarbar todos los peldaños o que la escalera surja enfrente suya completa. Dios le va a permitir que usted escarbe los peldaños que usted necesita escalar en su vida nada más. ¿Estamos entendiendo? Que lo que usted escarbe, cada peldaño que usted escarbe en la vida, ese número, sean 15, sean 20, son para que usted pueda vivir una vida exitosa
Y usted puede escalar los niveles que Dios quiere que usted escale. No nos preocupemos por tener todo el entendimiento completo. Que tengamos el entendimiento necesario para vivir su vida en victoria. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Yo le decía a uno de mis hijos recientemente, porque cuando él está viendo, digamos, un partido de fútbol americano, él mira cosas que yo, mi capacidad, mira los rótulos de números acá abajo, mira el reloj, mira, y él está haciendo calculaciones y empieza y hace un análisis completo. Y le digo, Dios mío, deberías de estar en televisión explicándole eso a los hispanos, porque muchas personas no entienden estas cosas. ¿Okay? Yo no las entendía hasta ahorita que me acabo de sentar y digo, yo tengo un montón de años aquí en los Estados Unidos. Y yo nunca había visto a nadie hacer esos análisis así enfrente de mí. Yo no estoy diciendo que él es único, hay muchas personas que tienen esa capacidad, pero segundos, minutos, puntaje, esto y lo otro, y llamar a las jugadas antes que se ven, antes que los mismos, ¿verdad? Es una cosa que es un arte, es un conocimiento. Entonces, la Biblia nos permite, cuando usted estudia la palabra, nos permite entender ciertas cosas cuando tenemos una capacidad de entrar ahí, estudiar y buscar. Dios te va abriendo puertas para que entiendas como te da perlas de sabiduría para que puedas vivir una vida exitosa. Eso es a lo que me refiero. Pero si no hacemos eso, entonces se limita, ¿ok? El conocimiento. Pero no es conocerlo todo. Es que usted rescate y saque de la palabra los peldaños. Y no lo va a conocer todo. Quizás no va a llegar completamente arriba, pero que Dios le ayude a escalar lo más alto que usted pueda durante el periodo de su vida. Eso es lo importante. Y espero que me estén entendiendo lo que estoy diciendo. Jacob descubre que en su primera lucha, Jacob tiene 2 luchas, le dice el ángel. ¿Cuántas luchas tiene Jacob? 2. Él le dice, tú has luchado contra el hombre. Y durante ese tiempo que luchó contra el hombre, la entereza del carácter de Jacob no menguó, no se cayó, no se corrompió. ¿Estamos entendiendo? No se corrompió. Es decir, porque a mí me tratan mal, dice la gente, yo voy a tratar mal también. La gente tiene esta costumbre, dice, si a mí me tratan mal, ¿ok? Yo voy a tratar mal. Si a mí me tratan bien, yo voy a tratar bien. Esa es una manera filosófica de vivir la vida. No es la más fructífera. No es la más fructífera, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos llevar de esa manera, no estamos estableciendo el reino de Dios. Entonces, ¿dónde estaría la gracia? ¿Dónde estaría el perdón? ¿Dónde estaría la justicia? ¿Dónde estaría el amor? ¿Dónde estaría la bondad? Ejercer bondad es darle a alguien algo que no necesariamente se lo merece, pero que puede ser que lo necesite. ¿Me entiende? Hay gente que también merece que le den bondad, pero lo que tenemos que enfocarnos es que la bondad adquiere más poder, más envergadura, se vuelve algo más divino, si usted lo quiere tomar, más espiritual, cuando una persona no puede devolverlo, no se lo merece, porque entonces se vuelve una combinación de bondad con gracia. ¿Okay? Y eso es lo que Dios desea de parte de nosotros, porque Dios es así, nos da gracia y nos da bondad y a veces no lo merecemos. Ahora, Jacob descubre que su primera lucha le había traído dolor, gracias, aleluya, arbitraje y pelea con su hermano, y ahora tiene que alejarse de la tierra por salvar su vida. Un despertar, un abrir de ojos a algo más grande que él. Entonces, el entender de que hay un propósito que es mucho más grande que nosotros, eso es lo que tenemos que poner en práctica. Redescubrir que Dios no es que nosotros vamos a hacerlo grande, es dejar que Dios fluya, la grandeza de Dios fluya a través de nosotros. Porque nosotros no somos los que ejercen, no somos los que generamos la Torah, sino somos los que ejercemos ponerla por acción. Ahora, aquí podemos ver entonces que Jacob descubre que su primera lucha
contra el hombre le ha traído dolor, arbitraje y pelea con su hermano por eso de la compra y venta de la primogenitura y el arrebato de la bendición patriarcal de las manos de Esaú. Esto le ocasiona violentar también su relación con su padre Isaac por mentirle al disfrazarse de Esaú o de Saúl. Tuvo que salir como delincuente huyendo de su propia casa, protegiendo su vida, ¿verdad?, de la ira de su hermano. Es decir, su huida no es por cobardía, sino es porque necesita preservar su vida porque hay un plan de parte de Dios. Y a veces tenemos que proteger el plan de Dios. No es confrontar todos los retos y todos los demonios que se nos presentan en la vida. A veces tenemos que salir de ese ambiente para preservar el plan. Tiene que alejarse de su padre ahora, que eso es una ruptura de una relación con su mamá también. Tiene que salir de su tierra para salvar su vida. Su lucha apenas comenzaba. Labán, el suegro, también le miente, haciéndole trabajar 14 años por su hija Rachel. Después le disminuye el salario de su servicio 10 veces. Es decir, él pasa todos esos años trabajando, como quien dice, con sueldo mínimo. Finalmente es acusado por los cuñados de robarle a su padre, cuando realmente hizo prosperar el negocio de su suegro, que es también su tío materno, por el lado materno. Durante su salida silenciosa es perseguido porque se tiene que salir de esa casa silenciosamente porque el suegro no lo dejaba salir. Durante esa salida silenciosa, entonces, es perseguido a manera de un delincuente por el mismo Labán. Pero es Hashem, es el mismo Dios, quien le habla al suegro de Jacob y le prohíbe que lo toque en una visión, en un sueño. Es así como establece paz, o se establece paz entre la casa de Jacob y la casa de Labán. Entonces, eso es la bondad de Dios, que se manifestó en protección, en escudo para con Jacob. Dice, por nunca haber comprometido su carácter, ni corromper sus acciones, ni justificando el decir, bueno, como me han tratado mal, yo voy a tratar mal también. Ahora, en las aguas del río Yabok, esta experiencia, al estar por reentrar a la tierra de la promesa, el río Yabok es un tributario del río el Jordán, del Jardín, ¿okay? Y si usted nota que el nombre Yabok es una manera invertida del nombre Jacob, que eso es algo significativo y lo podemos estudiar a profundidad, pero es bien interesante que son las mismas palabras, perdón, las mismas letras con las que se forman tanto Yabok como Jacob. Y está en lo que se llama el vado, el paso. El vado es un área de un río donde está seca, lo suficientemente seca para que puedan pasar personas, carruajes, animales, ¿verdad? Cargas jaladas por animales, de un lado del río al otro lado de la ribera. Jacob es un afluente, como lo dije anteriormente, del río Jordán. Eso quiere decir que desemboca en el río Jardín o Jordán, lo cual es también una manera muy interesante. Acuérdese que aquí está Jacob implorando por su protección, porque él piensa que su hermano, a quien ya se le notificó de que él viene de regreso, de que Jacob viene a reentrar a la tierra de la promesa, ahora viene entonces su hermano con 400 hombres a encontrarlo, y obviamente esto es una especie, o por lo menos aparenta que él viene en capacidad de ataque, en capacidad de defensa, o listo para una guerra, para combatir. Y eso llena de mucho temor a Jacob. Pero mire lo que dice en Romanos 12:21, hermano. Dice en Romanos 12:21, no se deje vencer por el mal, sino que venzan el mal con el bien. No se dejen vencer por el mal, sino que venzan el mal con el bien. Esto nos habla del comportamiento, de las acciones, de la manera de pensar. No nos dejemos vencer por el mal. No hagamos acciones
contradictorias a la voluntad de Dios simplemente porque el ambiente, la gente alrededor de nosotros nos proyectan ese tipo de trato. Porque entonces no estaríamos estableciendo diferencia alguna. Pero al mismo tiempo, lo que le está pasando a Jacob en este momento, que está a punto de regresar y siente que su hermano posiblemente viene a atacarlo y matarlo. Entonces la mente se mina con muchos pensamientos negativos y no damos cabida a la fe que te ha sostenido, a la fe que has manifestado, a la fe que cree de que Dios tiene tus espaldas y que te va a proteger y que te va a vencer. Y empezamos a minar nuestra fe, lo cual puede caer destruida al suelo. Y eso es también destructivo en sí. No nos dejemos vencer por el mal, no nos dejemos vencer por pensamientos oscuros, negativos, o que Dios nos va a ser infiel en un momento, porque Dios no va a cambiar. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Jacob no mudó su carácter, nunca mudó su voluntad ni sus acciones. Él pudo, dentro de su miedo, decirle a todos los hombres de su campamento, decir, aquí se quedan por lo menos unos cuantos hombres para que me ayuden a defenderme, pero no, se quedó solo. Eso significa que estaba actuando en fe todavía, con miedo, pero actuando en fe. Lo que él quería era la bendición de Dios y nada más. Eso es importante. Que a veces debemos de dejar de pensar, soltar la seguridad económica, la seguridad de que estoy en mi casa, la seguridad de que tengo carros, la seguridad de que tengo trabajo, la seguridad de la gente que está alrededor mía, que son gente que me ayudan con favores, que son gente que me apoya, que son gente que cree en mí, el jefe, los amigos, todas esas cosas a veces nos hacen sentir una falsa seguridad. No es que no sea bueno tener ese apoyo, es que debemos de confiar. El hombre de fe, la mujer de fe debe de confiar nada más en Dios. Salmo 22, 24 al 25 dice, Salmo 22, verso 24 al 25 dice, ustedes que temen a Adonai, alábenlo. Todos los descendientes de Jacob, glorifíquenlo. Vuelvo y repito, hermanos, ustedes que temen a Adonai, alábenlo. Todos los descendientes de Jacob glorifiquen. Nosotros a través de Yeshua HaMashiach y en la promesa de Abraham somos descendientes de Jacob. De esa fe, todos los descendientes de Israel teman ante Él, teman ante Dios, tengan reverencia ante Dios, porque no ha despreciado ni aborrecido la pobreza del pobre. A veces no se trata de la pobreza de no tener dinero o economía sostenible. No se trata de eso, no se trata de algo monetario. Se trata también de estar empobrecido, carecer de fe, carecer de capacidades de ver la verdad, de haber sufrido ante la injusticia, de no tener capacidad de poderte defender del maltrato de los otros. Entonces dice, porque no ha despreciado ni aborrecido la pobreza del pobre, de que no se puede defender. No le ocultó su rostro, sino que escuchó su clamor. Aquí está este varón enfrente de este río, el vado, el cruce, el paso del río Yabok, ¿ok? Pidiéndole al Señor, Señor, mi hermano parece que me quiere matar. He tenido que dividir mi casa en 2 campamentos porque temo de que vaya a matarme a mis esposas y también, a mis hijos y a las madres de mis hijos. Y necesito de tu auxilio. Y entonces es importante ver estas cosas. Entonces se despierta en él. Se le abren los ojos a algo más grande que él. Como decía anteriormente, tenemos que abrir los ojos que somos parte de algo mucho más grande y que Dios es más grande que nosotros. Jacob representa a Israel, la nación en desarrollo, y a veces nosotros representamos algo en desarrollo en nuestra propia familia, en nuestra propia vida. La garantía, Dios le da las garantías a los patriarcas y le dice que no teman siempre. Les dice que Él va a estar con ellos, que les va a dar la tierra, que los va a proteger. Y ahora también le había dicho a Jacob, cuando él salió huyendo y se encontró allí en Betel con el Señor, Él le dijo, te voy a traer de regreso para acá, la garantía de vida. Entonces, ¿cómo lo va a dejar morir ahora ante el posible ataque de su hermano? Tenemos que sostener nuestra fe. En los momentos difíciles, en los momentos donde viene esa crisis que es causada por la zozobra, por el no saber el futuro, porque queremos tener esa certeza de lo que va a pasar. A veces esa incertidumbre nos hace sucumbir y no podemos permitir eso. Jacob sale al mundo.
ese mundo que él no conocía. Ni siquiera la cultura propia de la familia de su madre, a quien él fue enviado a visitar. Y ahora viene de regreso con más experiencia. Viene de regreso con la experiencia de haber conocido a Dios en diferentes facetas, en diferentes niveles. Y ahora tiene que poner nuevamente a prueba esa fe. Y por eso es que se queda solo. De regreso en la Tierra Santa tiene que pelear emocionalmente y espiritualmente. A veces tenemos que pelear físicamente. Poner comida en el plato, ¿verdad? Llegar a nuestras metas, poder alcanzar esas cosas que son físicas. Pero ahora tiene que pelear emocional y espiritualmente por la fe que se le está desplomando. Con la posibilidad de que, ¿por qué se le está desplomando? Porque hay una posibilidad que su hermano lo venga a atacar en venganza. Pero el ángel, cuando se encuentra con ese ángel, le dice, has peleado contra el hombre. ¿Y has peleado por Dios o has peleado con Dios? Eso sería contra Dios. Yo tiendo a tratar de analizar esto de las dos maneras. Que él está peleando con Dios porque está peleando para que Dios lo bendiga. Pero ya Dios lo había bendecido. Ya Dios había pronunciado una bendición sobre él. Le dio la promesa que él iba a regresar. Y eso significa que va a reentrar con vida, va a sostenerlo, protegerlo. Pero ahora él quiere aferrarse a esa fe, a esa promesa, y necesita alimentar su fe. Y lo bendice el Señor a través del ángel, que es el ángel de Hashem. ¿Ve? Y entonces le dice, has peleado contra el hombre y has peleado por Dios o contra Dios y has vencido. En otras palabras, descansa. Vas a recibir la bendición. ¿Y cómo sabemos? Fíjense bien que en el escrito no dice, yo te bendigo para que nada te toque. Nada de eso. No hay un conjuro, no hay una especie de bendición ungida, sino que le dice, antes eras conocido Jacob, ahora te vas a llamar de aquí en adelante Israel. Ahí está la bendición. Le está otorgando una concesión nobiliaria del reino de Dios, donde le está diciendo, con este nombre tienes todo. Estás recibiendo la bendición, estás recibiendo la protección, estás recibiendo las promesas del pacto, estás recibiéndolo todo. Es la corona, porque lo hace de un hombre que es perseguido, de un hombre que es visto como un criminal, como un hombre mal habido, como un hombre con malas intenciones de hacer tropezar a los demás. Lo está ahora condecorando con un título de ser un príncipe, de Dios. Ahí está la bendición, y al ser un príncipe de Dios aquí en la tierra, automáticamente hay una unción que viene con ello. El contacto con el ángel de Hashem le otorga esa unción, ese aceite espiritual. El Yarden, en esta conexión, el Yarden, que es el Jordán, el río Yabok se conecta con el Jordán, y el río Jordán en traducción es el siervo fluyente, que es decir, un río que fluye a través de la Tierra Santa. Y entonces Yabok significa literalmente vaciando, desembocando o derramando. Significa que se vacía en el Jordán, que desemboca en el Jordán o que se derrama sobre el Jordán. Y eso es que nos está diciendo entonces, que tú eres un siervo mío y yo te estoy derramando sobre el Jordán, que representa el fluir de mi presencia, el fluir de las aguas sobre la Tierra Santa. En otras palabras, Jacob, yo soy el que te estoy trayendo a desembocar a este lugar, porque yo te prometí que yo te iba a traer de regreso. ¡Aleluya! Posible significado de este momento también, alternativamente podemos verlo de esta manera. El vado, el paso del Yabok. Yo le estaba también llevando a un lugar donde la corriente del río no es fuerte ni alta. ¿Para qué? Para que puedan pasar al otro lado. Es fácil de cruzar entonces. Y esta coyuntura de ríos, o esta conexión de estos dos ríos mencionados, el Jordán y el Yabok, le deja saber que el Yabok es tributario del Jordán. Es decir, que aunque el Yabok es tributario del Jordán, el Yabok es un río pequeño y el Jordán es el río grande, que Esaú
le dijo el Señor en la profecía a la mamá de estos gemelos, o de estos mellizos, de que el mayor, siendo Esaú, sería tributario de Jacob, como le fue profetizado. Entonces, ¿qué quiere decir, pastor? Esto está confundido. No, que aunque físicamente el mayor siendo el Jordán y el Jaboc siendo el menor, lo que Dios le está diciendo, yo te he traído a este punto porque aquí el mayor te va a servir a ti. El mayor te va a servir a ti. Por eso es que el nombre Jaboc y Jacob es un juego de letras que al invertirlos, pues se puede hacer un nombre y el otro, ¿verdad? De atrás para adelante. Esaú es el tributario del Jaboc como lo fue profetizado, que el mayor serviría al menor. El Jardín es la puerta de entrada a la tierra prometida. Por ahí entró... pasó Abraham, por ahí también pasó el pueblo de regreso a la Tierra Santa más adelante, ¿verdad? En la historia bíblica, cuando vienen saliendo vienen de regreso de Egipto, también entran por ahí. ¿Okay? Es importante que históricamente también se entiende que por ahí también residió el pueblo por mucho tiempo, antes de entrar a la tierra prometida. Es bien interesante, sirvió de una puerta, porque también se abrió el río, Dios lo partió para que pudieran entrar. Y aquí es bien interesante, que para que pudiera entrar de regreso Jacob, en este caso, Dios lo hace ir por el lado del Jaboc, y lo hace pasar por un vado, que significa una parte baja del río, para que pueda pasar sin ningún problema. Muy interesante, muy interesante. El Jardín es la puerta de entrada entonces a la tierra prometida. Dividir su casa en dos campamentos por seguridad y enviar regalos a Esab fue buena idea. Sí, pero Dios ya ha calmado las aguas. Ha calmado las aguas. Ha calmado las aguas impetuosas del odio de Esab. Porque ahora Esab ha tenido la capacidad de levantar su propio reino, por decirlo de esa manera, por su propia capacidad, por su propia mano. Pelear con Dios entonces por la bendición, Jacob, pelear con Dios por recibir tu bendición y aferrarte a la promesa de Adonai, es entonces depender 100% del escudo divino. Y eso es lo que estaba peleando Jacob en ese momento. Yo he regresado, estoy a punto. Tú me dijiste que me regresara de la casa de Labán. Ahora yo me quiero aferrar a ti. Bendíceme, no te voy a dejar hasta que me bendiga. Y él recibe la bendición. Peleó por esa fe para que su fe aumentara, y a veces necesitamos todos nosotros vencer, peleando por esa fe que a veces se nos debilita, rogando, implorando. No es fuera de la presencia de Dios que vamos a encontrar ese tanque de gasolina espiritual. Es buscando, es caminando hacia Dios y aferrarnos a esa promesa que ya sabemos Él ha mencionado en nuestra vida. Bendito sea el Eterno. Aleluya. Vamos ahora acá. Romanos 1, 16, 17 dice lo siguiente. Mira esta escritura. Porque no me avergüenzo de la buena noticia. Eso es el Evangelio. Pues es el poderoso medio de Dios para traer salvación a todo aquel que persevere en su fe. Fíjense bien lo que dice la palabra en Romanos 1, 16, 17. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, dice en otra versión, para traer salvación a todo aquel que persevere en su fe. Me mantiene en salvación a mí compartir el Evangelio, compartir las buenas nuevas. Me mantiene en salvación, me afirma. Dos, o una persona que no tiene el Evangelio, que no tiene esa buena noticia, le abre puertas. Entonces, porque trae salvación a todo aquel que persevera en su fe, especialmente al judío, dice, porque fue a los judíos que fue enviado el Mesías primero, pero igualmente al gentil, a todas las naciones, porque en ella se revela cómo Dios justifica a la persona. ¿Estamos entendiendo?
en las buenas nuevas, en el Evangelio, se revela, se nos enseña, ¿verdad?, cómo Dios justifica a las personas ante sus ojos. ¿Ante los ojos de quién? A los ojos de Dios. ¿Cómo es que Dios llega a esa conclusión? Esta persona merece que yo lo justifique. ¿Qué significa que merece que yo lo justifique? ¿Qué significa eso? Que yo les dé salvación, que yo los perdone, que yo les dé un nuevo comienzo, que ellos sean aspirantes a la vida eterna. Entonces dice, y de principio a fin es mediante la confianza. Y desde un principio hasta el fin es en relación a la fe, porque esa palabra confianza es fe. Si usted no tiene fe, usted no puede confiar. Si alguien le dice, mira, aquí está un colchón de esos modernos que te amortigua bien sabroso, déjate caer de espalda. ¿Qué hace usted lo primero? Vuelve a ver si está el colchón para generar confianza. ¿Estamos entendiendo? Usted tiene que volver si realmente está el colchón ahí para dejarse caer de espalda. De lo contrario, usted no va a ver. Entonces, volver a ver es cerciorarse. Entonces, cuando nosotros vemos a la Torá, es el espejo que nos dice dónde estamos, cómo estamos, y digamos desde este punto de vista, si está el colchón ahí. Entonces, volver a ver es cerciorarse. Cada vez que tengamos dudas, volvamos a ver a la Torá. Volvamos a ver a la Torá para que nos dé seguridad y aseguranza de donde vamos a caminar hoy. La decisión que vamos a tomar es conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice, verso 17, porque en ella se revela cómo Dios justificará a las personas ante sus ojos y de principio a fin es mediante la confianza, mediante la fe, como dice en la Tanaj. La Tanaj que nosotros, que habla acá, es el Antiguo Testamento, porque en el tiempo del apóstol Pablo no existía el Nuevo Testamento. Se estaba apenas escribiendo. Todavía ni siquiera se había puesto en libros. ¿Ok? Entonces, pero el justo vivirá su vida por la confianza, por la fe. La gente que es justa, ¿cómo se establece quién es justo? Porque vive de acuerdo a la fe. Porque está siguiendo la metodología que define cómo se vive en esta fe. Es siguiendo la Torah de Dios. Como les dije en principio, con el ejemplo de Noé. Él se convirtió, no había una Torah escrita, pero él se convierte en la Torah hablada. Porque él recopiló todas esas enseñanzas de sus ancestros. ¿Okay? Entonces dice en Romanos 1:17, dice lo siguiente, bueno, ya lo dijimos, creo que sí, 1:17, pero nadie puede entender, vivir, rendirle, operar en justicia si no ha creído en Dios. Ninguno de nosotros podemos operar en justicia si no hemos creído en Dios, porque es la justicia de Dios la que trae justicia. Todo lo que el hombre hace fuera de la justicia de Dios es conveniencia de sí mismo. Porque el hombre es egoísta, el hombre siempre está pensando en el mí. ¿Cómo saco provecho? Pero la bondad de Dios es otorgar justicia sin que venga de regreso. ¿Está con frío? ¿Se siente frío? Ok. Ya vamos a terminar, hermano. Entonces dice, vamos ahora aquí en Santiago. Antes de entrar a Santiago, mire lo que dice aquí abajo. La fe, nuestra obediencia, que es en esencia la definición más evidente de que confiamos en Hashem, tiene que manifestarse acompañada de obras. Tiene que manifestarse acompañada de obras, poniendo en práctica o acción lo que nos instruye la Torah y el Eterno. Voy a volver a leer esto, ¿ok? Por favor, póngame atención. La fe, nuestra obediencia, que es en esencia la definición más evidente de que confiamos en Hashem. Nuestra obediencia es cómo definimos si confiamos en Dios. Porque estamos haciendo lo que dice el libro. ¿Okay? Estamos creyendo, pero confiando en lo que Él dice. Tiene que manifestarse acompañada de obras, poniendo en práctica o en acción lo que nos instruye la Torah del Eterno. ¿Okay? ¿Y qué dice en Santiago 2:21 al 26? ¿No fue Abraham Avinu, nuestro padre, declarado justo con sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar?
no fue a Abraham Avino, nuestro padre Abraham, declarado justo por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. Ya ves, dice, ya que él obró su fe con sus acciones. Por las acciones, la fe se completó. Por las acciones, tu fe se completa. Por las acciones, tu fe se completa. Y se cumplió el pasaje de la Tanaj, de la Biblia, que dice, Abraham tuvo fe en Dios y le fue contado a su cuenta como justicia. Incluso fue llamado, amigo de Dios. Ya dice, no sé por qué ahí se traduce como ya ves, ya que una persona es declarada justa por sus acciones y no por su fe. Entonces, esto es lo que estoy tratando de enseñar. Uno lo justifica, significa que se le reconoce lo que ha invertido tratando de hacer las cosas bien. No significa que está perfecto, pero justifica reconocer. Y ese reconocimiento es que dice Dios, le hace falta. No está completo, pero para eso te manda el Mesías, para que el Mesías esté completo. ¿Ok? De igual manera, no fue Rahab, la prostituta, también declarada justa por sus acciones cuando recibió a los mensajeros y los envió por otra ruta. Mire, hasta ese día, Rahab fue una prostituta. Amén. Estamos entendiendo el mensaje que Dios nos quiere mandar. Hasta ese día que llegó los espías a Jericó, esa mujer vivía como prostituta. Quizás deseando salir de esa vida, quizás añorando, diciendo, ahora que lleguen este pueblo, que traen al Dios verdadero, que hemos escuchado que ese realmente es el Dios que mueve los cielos y la tierra, que rompe los mares, los abre para salvar a su pueblo, ese es el Dios verdadero. Ojalá que yo pudiera tener una experiencia con ese Dios. Me imagino que esa mujer tuvo que haber pensado de esa manera. Porque cuando ella habló con estos valores, esta mujer declaró fe en el Dios de Israel. Entonces dice, de igual manera, ¿no fue Rahab, la prostituta, también declarada justa por sus acciones? Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otra ruta, los salvó prácticamente. En verdad, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin acciones está muerta, dice en Jacob o Santiago. ¿Okay? Es decir, la fe sin acciones que evidencien su relación con Dios es una fe teórica y filosófica. La gente que habla de fe, pero no dan evidencia de que viven esa fe. Porque es cuando tú evidencias con tus acciones, estás diciendo yo tengo una relación con Dios. Es lo que más evidencia que tenemos una relación viva con Dios. ¿Okay? Cuando miran que estamos poniendo por acción lo que dice la Torah. Entonces, dice, si esto no está presente, significa que es una fe teórica y filosófica, que no se ha materializado todavía en la persona. Es nada más un concepto que está en la persona, pero no lo está viviendo, no es vida en la persona. La fe que no manifieste de testimonio de sí misma, dice, la fe que no manifieste ese testimonio sobre sí misma, no es fe, es pretensión y a veces presunción, hay gente que presume, o a veces pretende, pero realmente no llega. La fe tiene que ser acompañada de obras, acciones piadosas, de bondad y justicia, la verdad, rectitud, ética, gente que se cuida, ¿me entiendes? Que a veces hay gente que lo quiere que uno haga ciertas cosas y uno dice, no, no puedo. ¿Okay? Por ejemplo, recientemente fui a un lugar a pedir comida y entonces le digo a la persona, por favor, me sirve la ensalada, pero no jamón. Y me dice, ¿no le gusta jamón? No. ¿Por qué? Porque es cerdo, yo no como cerdo. Bueno, hice la orden y cuando me llegó con el jamón adentro. Pues entonces, cuando uno reclama, y esto a veces se molestan, pero se lo dijo usted. ¿Ve? Pero el punto es que a veces quieren que aún así uno reciba las cosas. No es así. ¿Okay? Entonces, yo no puedo vivir una vida de presunción. No soy perfecto, pero cuando yo puedo tener mi interacción, puedo decir, ¿sabes qué? No quiero eso porque esto no lo puedo hacer yo. Pues entonces yo lo voy a hacer.
Pero a veces hay situaciones que hay personas que ni siquiera tratan de hacerlo. Acción de luz que iluminen e inspiren a otros. Es decir, tenemos que sean nuestras acciones de luz para que puedan inspirar a otros. Y cuando digo de luz, no es que vamos a brillar con esta luz. Me refiero de que tenemos que ponerlas, sacarlas a pasear, como dicen. Exponga sus acciones buenas allá afuera para que iluminen a las demás personas. Esa es la manifestación de fe cuando iluminamos a otros. Esa es la manifestación de fe cuando iluminamos a otros. Hermano, en sí esa es la exposición de bondad y justicia más grande que usted y yo podemos hacer. De verdad. Amén. Solamente honramos y glorificamos a Adonai cuando obramos sus mandamientos y buenas nuevas de redención. Entonces, ahora, estamos por terminar. Voy a ir ahora aquí a Oseas y dice lo siguiente. ¿Okay? Me estoy portando bien, hermano. Va a ser más corto que la última vez. ¿Okay? Dice, mire, Oseas capítulo 12, 13. Dice, Jacob huyó a Siria, allí Israel se esclavizó para conseguir una esposa. ¿Cuántos años trabajó por una esposa? Él no trabajó por 2 esposas, él trabajó por una esposa. Por la que él quería, él trabajó primero 7 años. Le entregaron la equivocada y tuvo que trabajar 7 años más por la que él quería. Entonces trabajó 14 años por la mujer de quien su corazón se enamoró. Por una sola. Ahora, la otra, pues no significa que no la llegó a querer, sí, la quiso, pero quien él amaba fue a Rachel, ¿okay? A Raquel. Entonces, ahí Israel se esclavizó para conseguir una esposa. Para una esposa pastoreó ovejas también. Durante esos años trabajó y por un salario bien bajo. Por un profeta, Adonai hizo subir a Israel de Egipto. Está hablando, ¿verdad?, en el contexto de Moisés. Y por un profeta fue protegido. ¿Quién? El pueblo. Efraín ha provocado amargamente, por eso el castigo por su derramamiento de sangre recaerá sobre él. Efraín son las 10 tribus de Israel del norte que desobedecieron. Hermano, las naciones del mundo que tienen a Yeshua HaMashiach, tienen que entender que el derramamiento de la sangre de Yeshua no es una garantía que yo puedo hacer lo que me da la gana. Tenemos que entender de que esa sangre simboliza un pacto. Un pacto es un contrato. No podemos romperlo como me dé la gana simplemente porque la sangre es el sello que garantiza la bondad y justicia de parte de Dios. Tenemos que entender que hay un convenio recíproco. ¿Okay? Efraín ha provocado amargamente, por eso el castigo por su derramamiento de sangre caerá sobre él y su Señor le pagará por su afrenta. Yo sanaré su infidelidad, dice después. Fíjese bien. Estamos ahora, dice Oseas 14, yo sanaré su infidelidad. Después de todo lo que hace, lo que ha hecho mal, no significa que Dios está esperando, porque dice ahí, Él le va a pagar por lo mal que se ha comportado. No es que Dios va a castigar a un corazón que no se arrepiente, pero si esa persona se arrepiente, abogado tenemos para con Hashem. Yo sanaré su infidelidad, lo amaré generosamente, bondadosamente. La generosidad es una cara de la bondad, porque mi ira se ha apartado de él. Yo seré como rocío para Israel, florecerá como un lirio y echará raíces como el Líbano. En otras palabras, hermano, cuando una persona se arrepiente, no importa con cuántos hombres estuvo Rahab, en ese día, aleluya, en ese día que ella decidió ayudar al pueblo de Israel, Hashem le prometió de que ella iba a ser salva y no solamente ella, su casa también. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que estamos diciendo?
Cuando nosotros nos arrepentimos y regresamos al Eterno, o conocimos por primera vez al Eterno y nos sometemos a Él, estamos no solamente bendiciendo la propia vida de esa persona que se está arrepintiendo, sino que está bendiciendo también la vida de su descendencia. Aleluya. Entendamos eso. Que Dios está esperando que alguien se arrepienta y está deseoso de recibirlo. El hijo pródigo que despilfarró, mujerión, se emborrachó, hizo lo peor, cayó hasta lo más bajo. Y el día que regresó a la casa de su padre, fue recibido, fue restaurado. Ese es el Dios a quien nosotros servimos, Baruch Hashem. Finalmente, Juan 1, 41, 51, y con esto terminamos. Gloria al Eterno. Lo primero que hizo fue buscar a su hermano Shimón y decirle, fíjense bien, esto es reconocimiento. Fíjense bien, la bondad de Dios. La bondad de Dios. Estaba esperando el pueblo de Israel para el tiempo del primer siglo, cuando Yeshua anduvo caminando la tierra. Habían auguros, el pueblo se sentía en el espíritu que algo se esperaba, no sabían qué. Pero estos muchachos, toda esta gente que se va a mencionar en este pasaje, estaban esperando, estaban en busca. No eran perfectos, es más, no eran gente muy letrada. Buscaban de las escrituras, pero no eran Simón o Pedro, Kefa, no era un campesino. Sus hermanos, toda esa gente era gente que trabajaba en el día a día, no eran eruditos de la Torah. Entonces, pero su inclinación, su corazón estaba deseoso de ver al Mesías. Por eso es que les llega palabra a ellos. Se les manifiesta a ellos el Mesías, porque Dios reconoce del cielo quienes están inclinados hacia su voluntad. Por lo tanto, son llamados para que sean parte de esta misión. Fíjense bien lo que dice. Juan 1, 41 y 51. Lo primero que hizo fue buscar a su hermano Shimón y decirle, hemos encontrado al Mashiach, que significa el ungido. Lo llevó ante Yeshua. Al mirarlo, Yeshua dijo, tú eres Shimón bar Yohanan. Tú eres Simón bar Jona, hijo de Jonás. Serás conocido de aquí en adelante como Kefas, que significa roca. Él profetizó. No fue de que hasta en aquel momento, cuando le preguntó en Filipe, ¿cómo se llama? Cesarea de Filipo, al norte de Israel, cuando le dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Cuando ellos estaban platicando entre ellos. Que unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres otro profeta, otros dicen que eres el Mesías, pero ustedes que tienen la relación conmigo de cerca, ¿quién creen ustedes que soy? Y surgió Pedro y le dice, tú eres Yeshua, el Hijo del Dios viviente. Entonces, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y de ahora en adelante vas a ser llamado por Kefas. Pero aquí, no, conociéndolo, le dijo, vas a ser conocido como Kefas. Vas a ser conocido como Pedro, Petrus, piedra. ¿Ve? Entonces, lo estoy diciendo porque a veces se nos pasan estas cosas, ¿me entiendes?, desapercibidas. Dice, serás conocido como Kefas, que significa roca. Al día siguiente, está conociéndolo. Esto es cuando Yeshua está llamando a sus discípulos para que pasen a ser eventualmente sus apóstoles. El día siguiente, habiendo decidido partir a Galilea, que es Galilea en hebreo, Yeshua encontró a Felipe y le dijo, síganme. Felipe era el punto donde vivía Andrés y Kefa. Ahí el mismo lugar donde venía Andrés y Kefa, estos dos hermanos. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moshe en la Torá. Se está dando cuenta cómo este mismo escrito nos está dando testimonio que estos eran personas que estudiaban la Torá. No eran los más instruidos, pero estudiaban la Torá. Porque le está dando referencias de dónde, porque es que han creído. ¿Por qué es que han creído? Creer no es solamente que yo creo que existe Dios. Creer es obedecer lo que Dios te dice. Y que es lo que Dios desde un principio nos está diciendo, esperen, porque va a aparecer un Mesías en medio de ustedes.
a Él es que ustedes van a creer. Pues ellos están augurando, esperando que se manifieste el Mesías. Y por esa intensidad de espera es que Dios les permite ser parte de esto. ¿Okay? Entonces dice, aleluya. Felipe encontró a Natanael y dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moshe en la Torá y también a los profetas, en los profetas. Es Yeshua ben Joseph de Nazaret. Es Yeshua, hijo de José de Nazaret. Natanael respondió, ¿Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de ahí? No es que Natanael estaba dudando que si Yeshua era el Mashiach, porque se lo están introduciendo, él no lo conoce, sino que nunca un profeta o un hombre de Dios importante había salido en la historia de Israel. Nunca un hombre de Dios había salido de Nazaret. Por lo tanto, él cuestionaba de que si podría ser de que de Nazaret vendría el Mesías. Era algo novedoso y obviamente diferente. Ven y mira, le dijo Felipe. En otras palabras, tienes que comprobarlo. ¿Se acuerda el ejemplo que le di yo acerca de que usted vuelve atrás para ver si está el colchón? Pues entonces, yo le estoy diciendo, no me tienes que creer a mí. Tienes que venir y tener tu experiencia. Entonces, eso es lo que Dios está buscando, que tengamos una experiencia. Cérrame la puerta, por favor, Héctor. ¿Okay? Entonces dice, Jesús vio a Natanael, se acercaba y dijo, aquí, cuando Yeshua mira que se viene acercando a Natanael, cuando él viene a confirmar lo que le está diciendo, ¿verdad? Su amigo, su hermano. Entonces, aquí hay un verdadero hijo de Israel, dice Yeshua, en quien no hay falsedad. Que es un hombre transparente, es un hombre sincero, un creyente verdadero, un verdadero hijo de Israel. En otras palabras, Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces, Señor? Yeshua le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi, cuando estabas estudiando la Torá. Entonces, la intención de este muchacho era ser un verdadero estudiante de la Torá. Entonces, Dios le está confirmando a través del Hijo, le está diciendo, yo te miré, tu dedicación, tu entrega, tu inclinación, es lo que, en otras palabras, está siendo justificado, se te ha reconocido justificando el razonamiento para que seas parte de esta misión. Eso es lo que le está diciendo. ¿Ok? Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Resumiendo entonces en pocas palabras, la bondad de Dios se manifiesta para todo el mundo. La bondad de Dios se manifiesta para todo el mundo. La justificación que hace Dios se desarrolla de cómo recibimos esa generosidad, esa bondad, esa gracia de parte de Dios, que es su palabra originalmente en la Torá, y después secundariamente a través del Mesías, quien es la Torá viviente. Entonces, depende de nosotros que implementemos tanto la Torá escrita como la Torá del Mesías en nosotros para obedecerle. Y en esa dedicación Dios encuentra el razonamiento que justifica perdonarnos, bendecirnos, ayudarnos, escuchando nuestras plegarias. Entonces, ¿por qué? Porque en la obediencia, hermano, es que está la bendición. La bondad se manifiesta, ¿ok? Y también la justicia se manifiesta cuando caminamos de esta manera. Si una persona piensa negativamente de su vida y al vivir estas amarguras, estas pruebas en la vida, empieza a proyectar sus insatisfacciones o malas experiencias y su amargura hacia otras personas, y hay desconfianza. Todo es malo, todo el mundo te quiere sacar provecho, todo el mundo quiere portarse mal contigo, todo el mundo, ¿me entiendes? Es una desconfianza. ¿Por qué? Porque estamos proyectando lo que hemos vivido. Y no le estamos dando cabida a que las otras personas te manifiesten que son sinceras, porque estás preajustado, estás anticipando que esa persona te va a hacer lo mismo que lo que otros te hicieron. Entonces, proyecta esto y no te estás dando el nuevo comienzo. No te puedes dar un nuevo comienzo porque sigues pensando que tienes la mala racha en la vida, y Dios lo que quiere es que te des cuenta que tienes que perdonarte a ti mismo, primeramente, darte esa oportunidad, porque cuando tú recibes la bondad de Dios,
vas a poder entonces no solamente recibir la bondad, vas a tener justificación. Y no solamente justificación para la justicia de salvación tuya, pero proyectas luz para que otra persona también reciba lo que tú estás recibiendo en ese momento. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, amén. ¿Lo recibas, pueblo de Dios? Amén. Amén. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das. Te pedimos, oh Dios mío, que nos ayudes a entender este concepto. Yo sé que es bastante involucrado, pero es llevarnos escalón por escalón, entendiendo que una cosa nos lleva a la otra, que una cosa es recíproca de la otra. Es sencillo, no es complicado, es sencillo. Te pedimos, Señor, que nos des iluminación, sabiduría, discernimiento y más que todo, energía para poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Te lo pedimos con toda humildad, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y todos dicen, Amén. Shalom.